Muy buenas tardes, soy Julieta Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual que presenta la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX, dirigido a la comunidad educativa y público en general. Esta transmisión la llevamos a cabo en colaboración con la Guardia Nacional. El tema de hoy es el uso del Internet con valores y principios. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de nuestras redes sociales. Agradecemos también, por supuesto, la gestión que realizó el área funcional de la Guardia Cibernética de la Dirección General Científica por hacer posible la presencia de nuestros ponentes. Y para iniciar, las y los invitamos a participar contestando la siguiente pregunta. Vamos al tema, tiene que ver con el tema de hoy. ¿Crees que son importantes los valores familiares al navegar en Internet? ¿Sí o no? Allí está la pregunta en su pantalla. Al final vamos a revisar sus respuestas, así es que esperamos que participen con nosotros. Y también los invito a que se unan al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos útiles para la práctica diaria, para su práctica docente. El enlace aparece en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. Y hay que decir que en este grupo podrán ver información sumamente importante como la que a continuación les presentamos. Ser maestra o maestro puede ser muy difícil. No puedo más. Estos formatos nunca se acaban. Cada año es peor. Parece que no sirve de nada mi trabajo. Maestro, maestra, no tienes que poder con todo. Acércate con los directivos o con tus colegas para buscar apoyo. Todas y todos necesitamos ayuda. No tengas vergüenza. Dialoga con otros y cuídate. Juntos por la Paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya lo saben, si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, que tiene como objetivo brindarles atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas y al cuidado de la salud mental. Es la línea de la vida 800-911-2000, que ya lo saben, está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, retomando el tema. El interactuar con entornos digitales nos hace reflexionar sobre cómo nos relacionamos con Internet, las ventajas tecnológicas que permiten facilitar varias actividades de nuestra vida diaria y las desventajas en el uso de la red que también son importantes de considerar, como la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, los ataques de seguridad y los límites de libertad de expresión, entre otros. Bueno, una convivencia digital saludable es necesaria para cuidar de nosotros y de los demás. Por eso es necesario o son necesarios acuerdos y normas que regulen las acciones que desarrollamos en el mundo digital. Y en este seminario reflexionaremos sobre el uso responsable y ético del Internet, fomentando el respeto a la privacidad, la veracidad de la información y la colaboración, y de esta manera contribuir a la creación de una comunidad digital empática y segura para todas y todos. ¿Qué les parece? Así es que los invito a participar contestando las preguntas relacionadas al tema y lo pueden hacer en Mentimeter. Vamos a las preguntas de hoy. ¿Qué medidas implementas para proteger tu privacidad cuando navegas por Internet? Ahí está la primera pregunta. Y la segunda, cuando interactúas con otros en línea, ¿intentas ponerte en su lugar y comprender sus puntos de vista? ¿Sí, no o no tendría por qué hacerlo? Ahí están las opciones. Son las preguntas, estamos esperando obviamente que participes, tus respuestas. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios van a poder encontrar el enlace para ingresar a esta actividad en Mentimeter. Bueno, y para abordar el tema contamos con la presencia de integrantes de la Guardia Nacional adscritos a la Guardia Cibernética. La Guardia Cibernética, tenemos el gusto de recibir al oficial maestra Ivonne López Gálvez y al maestro oficial Eduardo Alcaraz Hernández. En nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, oficial. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, oficial Alcaraz. Bueno, vamos a ver un poco de la trayectoria de nuestros invitados para comenzar con el tema. Oficial maestra Ivonne López Gálvez. Maestra en Tecnología Digital para la Educación por la Universidad Hispanoamericana y licenciada en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Cuenta con más de 13 años de servicio en actividades como analista en el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, coadyuvando en la atención e investigación de reportes ciudadanos. Realizó análisis de pistas en el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos, relacionadas con usuarios mexicanos con posible actividad delictiva en materia de pornografía infantil. Está certificada en la búsqueda de información en la red pública de Internet para la investigación policial y ha recibido capacitación sobre trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil a través de agencias nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como promotora de la cultura de la prevención y denuncia de delitos cibernéticos por medio de la impartición de pláticas sobre la materia a los diferentes sectores de la población mexicana, académico, privado y gubernamental. Oficial Maestro Eduardo Alcaraz Hernández. Maestro en Tecnologías Digitales por la Universidad Digital del Estado de México y licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con un diplomado sobre explotación sexual comercial infantil con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Se ha desempeñado como investigador y como supervisor en la investigación de los delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes y ha colaborado con el protocolo Alerta Amber México para la búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos. Tiene una certificación en la búsqueda de información en la red pública de Internet para la investigación policial. También ha recibido capacitación para el combate a la pornografía infantil y la trata de personas a través de agencias nacionales e internacionales. Actualmente imparte talleres sobre la importancia de prevenir los riesgos de la delincuencia en línea, como reportar oportunamente los ciberdelitos y fomentar que la ciudadanía adopte un papel activo combatiéndolos. Bueno, sin más preámbulo, oficial Eduardo Alcaraz, le damos la palabra. Muchas gracias, Julieta, por tan amable presentación. Agradecemos a nombre del comandante de la Guardia Nacional esta invitación a compartir con ustedes en este foro tan importante temas que le van a ayudar a nuestra ciudadanía, a nuestros niños, adolescentes, a los padres de familia o aquellos que están encargados del cuidado de personas menores de edad. Sin más preámbulo, me gustaría iniciar esta participación con una frase de una editora de nombre Erin Beauty, que dice: no digas nada en línea que no querrías que fuera expuesto en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él. Esta frase es muy interesante, ya que es un recordatorio de que toda la información y todos los datos que nosotros publicamos en el Internet o a través de las redes sociales o a través de cualquier plataforma puede tener una audiencia mayor a la que nosotros tenemos prevista, a la que nosotros imaginamos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a ella. Esto también nos lleva a ser conscientes de las consecuencias y ser responsables de lo que subimos. Una vez que subimos alguna imagen o alguna publicación, aunque nosotros estemos seguros de que la eliminamos, alguien puede hacer alguna captura de pantalla y después compartirla con otros usuarios. Esto también tiene que ver mucho que ver con el respeto a la privacidad. Básicamente, al hablar de respeto a la privacidad, tenemos que tener en mente que no debemos ni vulnerar ni violar la intimidad ni la confidencialidad de otras personas y también ser muy cuidadosos de la propia información con la que nosotros estamos saliendo al mundo digital, porque en la interacción en el mundo digital tiene que ver justamente con eso, con el manejo de información. Debemos de ser muy cuidadosos de lo que publicamos y de lo que posteamos. Esto en relación a que todos los comentarios que hagamos debemos de analizar primero si alguno de los comentarios va a herir a alguien, va a herir la susceptibilidad de alguien o vamos a poner en entredicho la identidad digital de alguna otra persona. Es decir, nos tenemos que manejar de manera respetuosa. Así como nos manejamos en el ambiente real, también debemos de ser
educados y respetuosos en los ambientes digitales, porque si bien es cierto que en los ambientes reales tenemos consecuencias, en los ambientes digitales también podemos tener consecuencias incluso de tipo legal. Eso con respecto al respeto a la privacidad. Muy bien. Bueno, pues, oficial, vamos a continuar con el tema, pero ¿qué les parece, oficial López, oficial Alcaraz, si revisamos las respuestas de la primera pregunta Mentimeter? ¿Sí está bien? Sí, ¿Está bien claro para que usted? sí. Vamos a revisarla. Aquí ya tengo algunas de sus respuestas que muy amablemente nos hicieron llegar. Bueno, ahí tenemos la pregunta que dice, ¿qué medidas implementas para proteger tu privacidad cuando navegas por Internet? Bueno, aquí tengo sitios seguros, uso un correo alterno, no doy datos ninguno, no dar información personal o completa, no compartiendo datos personales, tener mi antivirus actualizado, checar si la página es segura, contraseñas, edición de perfil, otra de las respuestas, instalar antivirus que revisan en Internet. Ustedes están viendo correr todas las respuestas que nos hicieron llegar, tener cuidado con mis datos, no compartirlos, no guardar contraseñas en el navegador y tenemos muchas otras. A ver, oficial Alcaraz, estamos en esta circunstancia. ¿Qué le parecen estas respuestas que nos hicieron llegar? Bueno, me parece interesante que a pesar de que se habla muy poco a veces de la seguridad en línea, de cómo manejarnos con justamente valores y principios al navegar en el Internet, me parecen muy adecuadas las respuestas porque vemos que sí se está generando a través de las participaciones que se han tenido, que sí se está generando esa conciencia y que sí está teniendo el impacto necesario como para que la gente sepa cómo cuidarse en estos ambientes que son, que además de que son muy beneficiosos, porque nos hacen acceder a un mundo completo, tanto de información como de entretenimiento, como de relaciones, también es cierto que nos ponen en riesgo, pero lo que vemos con esas respuestas es de que la gente poco a poco está adoptando esa cultura de la prevención y del cuidado en los entornos virtuales. Y eso es muy importante. La primera frase es contundente, no escribas nada que después pueda aparecer en un espectacular con tu rostro, Claro, ¿correcto? es Hay correcto. advertencias y sobre todo ya hay conciencia. Vamos a retomar su participación, oficial, adelante. Claro que sí. Otro punto muy importante tiene que ver con la seguridad informática. Tenemos que adoptar ciertas medidas y ciertas prácticas para poder proteger tanto nuestros dispositivos electrónicos como la información que se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo podemos realizarlo? Debemos, para empezar, desde nuestros propios hábitos, tenemos que cuidar cuál es la actividad que vamos a manejar en línea. Debemos de conducirnos con respeto. Así como nos conducimos en el mundo real, de que no nos atrevemos quizá a ofender a alguna persona o agredirla, porque sabemos de las consecuencias. Claro. A fin de cuentas, también en el mundo virtual hay consecuencias, solamente que a veces nos dejamos llevar por el anonimato que a veces existe en él. Sin embargo, debemos ser conscientes de que sí hay consecuencias. Eso tiene que ver básicamente, como lo mencionamos en la diapositiva pasada, que tiene que ver con nuestros hábitos y tiene que ver con el ser conscientes de las consecuencias que puede tener en la otra persona alguna publicación o algún mensaje, que no lo ponga en una situación difícil o complicada. Otra de las cosas que debemos de también tener importantes es a los grupos en los que nosotros vamos a interactuar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque también en las redes virtuales debemos de conducirnos tal y como nos educan en casa, los valores y principios que nos enseñan en ese ambiente real. También debemos de ser congruentes en lo que buscamos en los ambientes digitales. Por ejemplo, si yo en la vida real me comporto de una manera respetuosa con los demás, no voy a buscar en línea grupos donde el objetivo sea denigrar o burlarse de los demás. Otro punto muy importante que tiene que ver con el autocuidado de nuestros datos y nuestros dispositivos tiene que ver con el deshabilitar la geolocalización en nuestros dispositivos digitales. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros nos mantengamos en el anonimato, muy probablemente también vamos a estar más seguros ante los delincuentes en el uso de las diferentes plataformas. Por otro lado, eso es a nivel de los hábitos personales. Tenemos ahora que ser cuidadosos con nuestros propios dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como navegamos a través de diferentes aplicaciones y plataformas, las descargamos de sitios en línea.
nosotros tenemos que ser cuidadosos de bajar esas aplicaciones desde sitios legales y de sitios seguros, como las aplicaciones de la App Store o de la Play Store. Debemos de también ser conscientes de que nuestros dispositivos electrónicos tienen que tener las últimas actualizaciones, hablando del software, porque estas últimas actualizaciones van poniendo parches o van subsanando errores que tienen esos propios dispositivos. Al estar actualizado, también es muy probable que nuestra información esté más segura porque se van limitando las vulnerabilidades. Otro punto muy importante también es que no nos conectemos desde redes de internet abiertas, y mucho menos si vamos a utilizar aplicaciones en las que vamos a ingresar nuestros datos personales. Por ejemplo, alguna plataforma educativa, como es el caso de la SEP, o por ejemplo, aplicaciones bancarias, porque en las redes abiertas nosotros vamos a ingresar, obviamente, datos que podrían tener acceso a nuestra banca en línea, y obviamente puede haber una afectación a nuestro patrimonio. Muy bien, oficial Eduardo. Sí, ya nos habían hablado también por parte de la Guardia Nacional la prevención de, enlazarnos a una internet pública, pero bueno, muchísimas gracias, oficial, por estos aportes sobre los valores, sobre los principios que hay dentro del ciberespacio. Ahora, oficial Ivonne López, me gustaría que nos compartiera a qué se refiere la propiedad intelectual en estos ámbitos digitales. Claro que sí, Julieta, pues muchas gracias por la invitación. Y este tema de la propiedad intelectual a veces para muchos es muy aburrido. Hablar de cómo que es respetar el contenido o los textos, la música, las películas de alguien más. Es como si, por ejemplo, tú te encontraras un libro en la calle y decidieras tomar de ahí muchas de esas citas de ese libro y que no dijeras quién lo escribió. Y resulta que quien lo escribió es alguien que le costó mucho trabajo hacerlo, escribirlo económicamente, intelectualmente, y que definitivamente para esa persona fue importante. ¿O qué pasa en el caso de los músicos que escriben sus canciones y que alguien más se las arrebata y que no pueden pues hacer mucho, ¿no? por rescatar su contenido? Ahora con los TikTokers, por ejemplo, los YouTubers que también hacen contenido, a lo mejor hay contenido de diferente índole, puede ser contenido para divertir, para compartir conocimiento, y en este sentido pues hay estudiantes, hay gente estudiando en universidades, maestrías, que utilizan esos videos y que no los citan. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo crees tú que se sentiría la gente que realizan estos contenidos si no dicen, bueno, fue fulanita, fue sutanito quien creó este contenido? Entonces, si tú te das cuenta y la gente que nos está viendo, en la diapositiva podemos ver muchas R's, y la que más resalta es la del respeto, ¿no? Respetar a la persona que creó el contenido es muy importante para que pues posteriormente sea reconocida, ¿no? Y que además, si nosotros estamos haciendo una tarea de historia, geografía, de la materia que sea, y nosotros aplicamos citas bibliográficas, pues lo que estamos haciendo es reconocer el esfuerzo de alguien, pero además nos vemos más profesionales en cuanto a hacer referencias bibliográficas, por ejemplo. Otro punto que me gustaría abordar es sobre la identidad digital. Este tema es uno de los fundamentales en la cuestión de la navegación en Internet con valores y principios. La identidad digital es un término que nosotros usamos para pedirle a la gente que se comporte y que publique en relación a la forma en que nos podemos relacionar en la vida real. Una identidad en la vida real nos va a determinar y nos va a decir cómo proyectamos de adentro hacia afuera. Y en una identidad digital nos va a decir cómo nos reflejamos en el mundo virtual. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que damos cuando vamos a las pláticas con los papás es cuando les decimos, la señora que siempre publica violines, o la chica que siempre publica cosas de chicos, o el chico que publica muchas cosas de fútbol. Ahí vamos definiendo nuestra identidad digital.
Y eso hace que nosotros proyectemos una identidad digital profesional, aburrida, no sé, a lo mejor nos va definiendo poco a poco. Si nosotros nosotros tenemos publicaciones que hagan que nos burlemos de alguien más, por ejemplo, entonces nos van a ir encasillando en un tipo de personalidad. Ajá. Y esa parte de burlarse de alguien más en Internet va a hacer que nuestro perfil vaya tomando como una dirección. Entonces, tener una identidad digital nos permite tener como derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones, como vuelvo a repetir, la palabra más importante en esta plática va a ser el respeto. El respeto. El respeto es uno de los valores que vamos a estar repitiendo todo este tiempo, porque nos va a permitir entender que nos tenemos que comportar de la misma en el mundo real como en el mundo virtual. El problema es que cuando nosotros utilizamos el Internet, tenemos una desventaja que es el anonimato. La gente puede utilizar el anonimato para crear o publicar cosas de otras personas y dañar sentimientos o dañar la integridad física, moral o psicológica de alguien. Entonces, nos vamos al siguiente punto, que es la etiqueta digital. ¿Qué es la etiqueta digital? Cuando empezó la pandemia, muchas empresas, muchas escuelas, pues obviamente no podían tener este contacto cara a cara. Y se empezaron a crear plataformas para poder comunicarse. Sí, claro. Entonces, había un problema, que no todas las personas respetaban los turnos de quien quería hablar en las plataformas. Apagaban sus cámaras porque se aburrían, dejaban prendidos sus micrófonos. ¡Ay, cuántos accidentes! Y escuchábamos cosas, sí, o veíamos cosas que pues no teníamos que ver, pero era justo porque no sabíamos cómo interactuar. Entonces se empezó a crear un término que se llama etiqueta digital o netiqueta. Entonces, la gente que empezó a usar estas plataformas decidió hacer reglas. Si vas a entrar a una plataforma, apaga tu micrófono. Si vas a estar en la conferencia, guarda tu turno. Ajá, o levanta la manita, ¿no? Y entonces empezaron a hacer reglas de convivencia. Entonces, lo que venimos a compartir es que en el Internet, cuando estamos compartiendo o cuando estamos interactuando con otros cibernautas, debemos de comportarnos como lo haríamos en la vida real, con los mismos valores que estamos acostumbrados a usar cuando interactuamos en la vida real. Pero además de utilizar estos valores y principios, tenemos que tener perfiles responsables. ¿Qué quiere decir? Que además de que yo voy a ser respetuosa, también voy a ser respetuosa con mi propia información. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a verificar que la información que voy a dejar a la luz o al público en general va a ser información que yo realmente quiero que los demás vean. Y si no quiero que esa información se vea, entonces no la presento o configuro mi privacidad para que solo aquellos que yo quiero lo vean. Pues en este sentido, hasta aquí sobre la etiqueta digital. Vamos a dejarla aquí tantito y vamos a revisar la segunda pregunta. Sí. ¿Te parece, oficial? Vamos a ver las respuestas que nos hicieron llegar a través de Mentimeter a esta pregunta. Cuando interactúas con otros en línea, ¿intentas ponerte en su lugar y comprender sus puntos de vista? 49 personas dijeron que sí. 5 no y 3 no tendría por qué hacerlo. Oficial, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente respetar, como hemos venido comentando, respetar a los otros en Internet como lo haríamos en la vida real es una de las formas en la que podemos convivir en el mundo digital. Claro. Y en este sentido, entender que lo que pasa en el mundo digital sí tiene una consecuencia en el mundo real. Son nuestros valores, es nuestra etiqueta, es nuestra educación, es, como ya lo dijo también el oficial, lo que aprendimos en casa. Pero bueno, vamos a continuar con la presentación del oficial y vamos a ir recibiendo sus
preguntas y comentarios. Adelante. Sí, muchas gracias. El siguiente tema que me gustaría abordar es sobre la empatía y la compasión. Y esto tiene que ver con la pregunta de Mentimeter. ¿Cuán empáticos somos con las personas en el mundo digital? Porque a veces se nos olvida que quien tiene o quien interactúa atrás de un dispositivo, de una computadora, de una tableta, de un celular, no es una máquina, es un ser humano. Entonces muchas veces se nos olvida esto y es cuando decidimos agredir a alguien con nuestras publicaciones o con nuestros comentarios. Por eso es bien importante que hablemos sobre el ciberacoso o sobre el ciberbullying. Este tema es uno de los temas pues que más nos piden que hablemos en Guardia Nacional, porque hay mucha gente que no tiene esa empatía para poder entender que una publicación, un meme, un comentario mal puesto en redes sociales puede terminar con la vida de alguien. Ay, sí. Sobre todo cuando hablamos de jóvenes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es bien importante que antes de que nosotros publiquemos cualquier cosa, pensemos, ¿esto que voy a publicar realmente vale la pena? ¿Va a lastimar a alguien? ¿Tiene algo que pueda ayudar a alguien más con lo que yo voy a decir? Y si no tiene, si estas respuestas que uno mismo se hace son negativas, entonces no publicar. De hecho, hay una campaña a nivel mundial que habla sobre un eslogan que dice: pienso, luego publico. Primero piensa si lo que vas a decir es algo que vale la pena, entonces lo publico. Si no, no debería ser, no debería estar en la red de internet. Algunas de las recomendaciones que tenemos para evitar el ciberbullying son cuida tu identidad digital. Obviamente ya dijimos que la identidad digital es cómo te ven los demás en el mundo virtual y que debes de configurar la privacidad en tus publicaciones. Interactuar con respeto. Hay veces en que la gente lanza comentarios hirientes nada más para ver si de eso se genera una pelea virtual. Evitar compartir publicaciones que a alguien más le puede dañar su imagen, su reputación o que puede hacerse daño en la vida real. Y lo más importante, en el ciberbullying vamos a dejar claro que hay 3 actores. El primero, que es la víctima, el segundo, que es el victimario, y el tercero, que es el observador. Este último a veces tiene el papel más importante, porque es el que puede reportar una conducta ofensiva, pero a veces como no se quiere volver la víctima, pues se queda callado. ¿Se vuelve cómplice oficial? Exactamente. Entonces, si esta persona reportara en una escuela, en una oficina, porque llega a pasar que a veces también el ciberacoso pasan en las oficinas, en las escuelas, en cualquier medio virtual, podemos evitar una agresión. Qué importante lo que nos está comentando el oficial Ivonne López. Ya sabemos ahora que la etiqueta digital es primordial para la navegación en Internet y para todas y todos. Oficial Eduardo, háblenos sobre el pensamiento crítico. Claro que sí. Hablando de la información que encontramos a través de Internet en las diferentes plataformas, el pensamiento crítico tiene que ver con el análisis de esa información para podernos nosotros generar nuestro propio juicio, nuestra propia opinión. Debemos de ser conscientes de que no todo lo que encontramos en la red de Internet es real. Muchas veces, muchos grupos pueden incluso utilizar lo que conocemos como noticias falsas para poder justamente influir en la opinión de la gente, para apoyar a ciertos grupos, no sé, ya sea políticos, ya sea de creencias. Utilizan justamente las noticias falsas para poder influir en ellos, para poder incidir en su opinión. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es justamente analizar ese tipo de información y pasarla por diferentes filtros, ¿no? Debemos ser conscientes de que dentro de las noticias falsas podemos encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, el contenido engañoso. Esa es información que está completamente manipulada para generar en los usuarios o en los
o en los demás una opinión muy diferente que está completamente distorsionada de la realidad. Un contenido fabricado puede ser aquella información que está, o sea, sí existe la información, pero está manipulada de tal manera que pueda entenderse otra cosa y que la gente pueda tener otra percepción de eso. Y es que hemos visto, por ejemplo, ejemplos de fotografías o videos, a lo mejor hasta de políticos, de representantes de algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, donde se les hace ver en situaciones cuestionables, ¿no? Y probablemente no sucedieron, simplemente que esas imágenes fueron manipuladas para generar en el público una diferente opinión. Auxiliados de inteligencia artificial. Y hoy en día con el sí, tema de la inteligencia artificial eso es mucho más fácil de realizar. Y justamente hablando de este tipo de noticias falsas, nosotros para poder obviamente analizar ese contenido, nosotros podríamos pasar esa información por los diferentes filtros. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna información, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. Si la información que estamos viendo en línea tiene alguna utilidad, si esta información va a ayudar a los demás y nosotros la compartimos, podemos pasar a la siguiente fase, que es: he verificado con otra fuente oficial la información que acabo de encontrarme. Es decir, que si me encuentro una publicación que tiene cierta información, tengo que ver en otras fuentes a ver si tiene congruencia o si tiene que ver el hecho del que me estoy enterando. Y por otra parte, también tenemos que ver la temporalidad. A lo mejor estamos viendo una noticia que ya está muy quemada y que tiene muchos años de haber sido publicada. Entonces, si nosotros contestamos de manera positiva esos 3 filtros, podremos compartir esa información. Sin embargo, si no es de utilidad y si no le va a ayudar a alguien, si no es reciente y además no está verificada con otras fuentes más confiables, entonces lo que debemos de hacer es no compartirla. El siguiente punto es hablar del equilibrio tecnológico. Hoy en día, tanto adultos como menores de edad, como niñas, niños, adolescentes, estamos inmersos en este mundo digital y pasamos mucho tiempo en pantalla. Al hablar del equilibrio tecnológico tiene que ver con el dedicar también cierto tiempo a realizar otro tipo de actividades. Los padres de familia, las madres de familia que están conectados aquí, debemos de hacerles saber que existen herramientas como los controles parentales, para que nosotros o ellos puedan regular el tiempo que están consumiendo sus niñas, niños, adolescentes y puedan llevarlo de una manera más equilibrada y sana. Por ejemplo, con estas herramientas de controles parentales podemos incluso manejar los tiempos de horario y el uso de pantalla. Podemos configurarlo para que a lo mejor desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana no pueda el menor de edad acceder a los dispositivos y tenga un óptimo descanso. Por otra parte, también podemos supervisar con estas herramientas cuál es el contenido y las páginas a las que está accediendo el menor de edad. Y obviamente si esas páginas tienen contenido nocivo o contenido no apropiado para la edad del menor, obviamente ahí podemos poner alguna restricción. También podemos evitar con ese tipo de herramientas que los niños adolescentes con estos juegos en línea que hoy existen y que también se pueden hacer compras para mejorar sus avatares o para mejorar algunas condiciones del propio juego. A lo mejor a algunos de ellos se les puede hacer fácil agarrar la tarjeta de crédito del papá o de la mamá y comprar esas mejoras para el propio juego. Entonces con los controles parentales podemos ayudarnos para que no ocurra alguna compra no deseada o alguna compra indebida que nos también daña nuestro propio patrimonio. Con este tipo de herramientas también lo que podemos hacer es limitar la descarga de aplicaciones, porque muchas veces por el estar probando de qué se trata cada una de las aplicaciones, podemos encontrarnos aplicaciones que pueden ser no adecuadas. Tenemos aplicaciones de préstamos bancarios que nada más con un simple dato ya te están molestando por el teléfono que tienes cierta deuda y no te dejan de molestar hasta que pagues intereses sobre intereses y sobre intereses. Y les llaman a todos tus contactos, sí. Porque cuando uno descarga las aplicaciones, con tal de utilizarlas de manera pronta,
le damos a aceptar, 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 aceptar y no leemos las condiciones que tiene esa aplicación ni a qué le estamos dando permiso. Le estamos dando permiso a veces a nuestra cámara, a nuestro micrófono, a nuestros contactos y esos datos pueden ser utilizados en nuestra contra solamente por la inmediatez del uso de esas aplicaciones. Esto nos lleva también a hablar de la ciudadanía digital. Hablando de toda esta interacción que tenemos en los ambientes digitales, la ciudadanía digital tiene que ver, con el hecho de hacer comunidad virtual, no de dividir. Ya hablaba el oficial Ivón de la parte del ciberbullying. Nosotros al crear una comunidad digital, una ciudadanía digital, también tenemos que ver mucho el respeto de todas las personas y de la importancia de acercarnos con la comunidad y en este caso, por ejemplo, platicar con padres y maestros. Si nosotros en algún ambiente digital nos encontramos con información no adecuada, con información que esté fomentando el odio, el racismo, nosotros tenemos la obligación, hablando de una ciudadanía digital, de hacérselo de conocimiento tanto a nuestros padres como a nuestros maestros para poder frenar ese tipo de conductas. No debemos tampoco de aceptar solicitudes de personas desconocidas, toda vez que esas personas desconocidas no sabemos cuáles sean sus intenciones, no sabemos cuáles sean sus intereses y evidentemente podrían ponernos en riesgo y más si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que considerar también tener la edad suficiente para poder utilizar las diferentes aplicaciones. Se sabe que la mayoría de las redes sociales tienen como mínima edad para poderlas utilizar a partir de los 13 años. Y si estamos hablando de servicios de mensajería como WhatsApp, su edad mínima para poderlos utilizar es a partir de los 18 años. Es por eso que, además de que sí las podemos utilizar, pero tendrían que ser bajo la supervisión de un adulto. Es aquí muy importante el involucramiento justamente de este sector, los padres de familia, que son los que van a apoyar a los menores de edad. Así como ellos se involucran para decirles, ten cuidado al cruzar la calle, no hables con desconocidos, de igual manera los padres de familia tendrían que tener esa sensibilidad o tener esa disposición de involucrarse más en estos temas digitales para que los puedan orientar de manera adecuada. Como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, también aquí para crear una comunidad y una ciudadanía digital más responsable, sí tenemos también que ver lo que comentábamos de tener actualizados nuestros dispositivos. En la medida que los tengamos actualizados y les tengamos instalado un antivirus, va a ser más difícil que las personas que tratan de vulnerar nuestra información puedan acceder a ella. Si no llevamos a cabo este tipo de recomendaciones, si no nos involucramos de manera responsable y si no reportamos también aquellas cosas que no son adecuadas o que son nocivas, podríamos tener diferentes consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, si difundimos datos que nos puedan identificar en la vida real, si no tenemos el cuidado a lo mejor de tomarnos una fotografía y en la parte de atrás de la fotografía a lo mejor está el vehículo que tenemos en casa con las placas, si dejamos entrever cuáles son las cosas, el menaje que existen en nuestro domicilio, estamos dando a entrever la solvencia económica, estamos dejando entrever la capacidad que tenemos hablando económicamente, y los ciberdelincuentes también están muy pendientes de eso y están en cacería de ver qué datos o qué usuarios son más vulnerables para poderlos transgredir en la vida real. Obviamente también en ese tipo de cosas en las que nos pueden poner en riesgo, a veces nosotros no tenemos el debido cuidado de tener una contraseña segura. O a veces a lo mejor tenemos una contraseña, pero la dejamos anotada en un papelito cerca de nuestro cuarto, de nuestra mesita de escritorio. Y entonces si alguien se acerca y revisa esas cosas, puede acceder a la contraseña y eventualmente puede ingresar a nuestros dispositivos y al entrar al dispositivo tiene acceso a toda la información. Entonces es muy importante que tengamos este tipo de buenos hábitos en la convivencia digital
para no poner nuestra propia seguridad, ni la de nuestros familiares, ni nuestro patrimonio. En riesgo, por supuesto. Oficial Alcaraz, muchas gracias. Y a mí me gustaría también regresar con usted, oficial Ivonne López, para que nos platique acerca de estos valores familiares, va unado con lo que dice el oficial, porque creo que determinan nuestro comportamiento en este espacio. De hecho, sí, es así como en la vida virtual, perdón, en la vida real. Nosotros les empezamos a enseñar a nuestros niños cómo comportarse con los adultos, cuestiones de respeto propio, ¿no? De honestidad en la escuela, de responsabilidad. Así debemos de enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a utilizar estos valores en la vida virtual. Es bien importante entender que para que nosotros podamos, o para que nuestros niñas y adolescentes puedan usar estos valores y estos principios en los entornos virtuales, debemos de nosotros los adultos alfabetizarnos digitalmente, porque es bien cierto que hablamos sobre cosas que tal vez los adultos no llegan a comprender del todo. Entonces, una vez que nosotros como adultos sabemos a qué nos referimos con respetar en línea, sabemos que se pueden poner comentarios hirientes, que podemos poner una fotografía indecente de alguien y que podemos dañar su reputación. En ese mismo momento nosotros podemos decirle a un niño, a un adolescente, no hagas esto, porque sé qué pasa. Así como en la cuestión de la honestidad, si nosotros sabemos que en Internet se puede copiar y pegar textos científicos, que se puede copiar y pegar un libro completo y hacerlo nuestro, entonces nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes sabrían que pasa eso en los entornos virtuales. Si nosotros les enseñamos la cuestión de la responsabilidad de nuestros actos en la vida virtual, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me tomo una fotografía con poca ropa o nada de ropa y la publico, eso puede causarme un problema futuro. Entonces yo como adulto a veces no me doy cuenta que estas cosas pasan. Entonces no sabría cómo yo enseñarle a mis hijos, enseñarle a mis alumnos que esto pasa en el Internet. Entonces es bien importante que mientras nosotros nos actualicemos o nos alfabeticemos, como se dice, virtualmente, le podremos enseñar entonces traspolar los valores que se presentan en la vida real en los entornos digitales. Otros de los valores de los que podemos hablar son sobre la seguridad. Esta parte de la que hablaba mi compañero es bien importante. Lo más importante en el mundo digital es la información personal. No hay nada más importante que eso. Y nosotros debemos de aprender que la información que manejamos en los entornos virtuales es lo más importante que debemos de resguardar a través de contraseñas seguras, contraseñas robustas o medidas que puedan evitar que alguien vulnere esta información. Y de esa forma también podemos utilizar el Internet para otras cosas, como es la educación, que de determinado dominio, determinada red social, determinado canal, nosotros podamos aprender algo. Por ejemplo, podemos aprender un idioma, ¿no? Con los videos en YouTube o con los videos cortos de TikTok. Podemos aprender matemáticas con las clases virtuales de algún profesor que sea muy creativo. Podemos aprender, no sé, a lo mejor a cocinar con las señoras que suben sus videos y que son muy deliciosas sus recetas. Pero también podemos nosotros aportar a esa comunidad algún conocimiento que nosotros queramos compartir o unirnos a algún grupo que estemos interesados por ayudar, no sé, a lo mejor a animales, a lo mejor a donar ropa, a lo mejor a enseñarle a alguien algo que nosotros sabemos hacer. Entonces, la idea de enseñar a los demás a usar la tecnología de forma segura y ética
tiene que ver cómo nosotros como adultos también nos involucramos en estos entornos digitales. Bueno, ojalá que nunca se encuentren en una situación en donde tengan que reportar una situación ante la Guardia Nacional. Nosotros tenemos un tema denominado cultura de la denuncia, porque es bien importante que si nosotros conocemos a alguien que esté pasando por una situación donde esté afectando su integridad física, moral o psicológica por cuestiones de ciberdelitos, pues nosotros ofrecemos nuestros datos de contacto, que principalmente es el 088. Pero también tenemos otros canales donde ustedes pueden ya sea mandar un correo electrónico, pueden utilizar las redes sociales para poder acercarse con nosotros. Ojalá y de verdad, de corazón, pues nunca nos llamen. Ojalá. Porque no lo necesitemos. Esto podría prevenirse con estas recomendaciones que nosotros les damos a través de estos webinars para que ustedes aprendan a cómo utilizar sus redes sociales y su información en Internet. Pero bueno, en caso de que ustedes tuvieran que reportar una situación al 088, pues es importante mencionarles y hacerles de conocimiento cómo es que ustedes pueden hacer su reporte, porque no es una denuncia como tal, es un reporte donde ustedes reciben asesoría técnica y legal para poder reportar una situación de un delito cibernético y cómo los acompañan nuestros compañeros de atención ciudadana para que ustedes puedan presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí lo más importante, y como se los vine recalcando en toda nuestra plática, es que la información va a ser lo más importante que ustedes van a presentar ante el Ministerio Público. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de impresiones de pantalla. Impresiones de pantalla que vamos a hacer en nuestro celular o en nuestra computadora, y obviamente la parte de hasta arriba que nosotros le llamamos URL, donde dice http://www, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, lo que ustedes quieran y manden, y todo eso guardarlo para que el Ministerio Público envíe una solicitud de colaboración a la Policía Cibernética de su estado o a la Guardia Nacional para que hagamos una investigación al respecto. Okay. Pero pues además de ello tenemos nosotros una jornada permanente de prevención de delitos cibernéticos llamada Internet Seguro para Todas y Todos. Esta jornada pues tiene 5 ejes temáticos, y en cada eje temático nosotros platicamos de situaciones que tengan que ver con el mismo. Por ejemplo, estas pláticas para nosotros son sobre ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes, pero también tenemos pláticas sobre ciberseguridad ciudadana, donde podemos hablar, por ejemplo, lo que comentó el oficial sobre esos fraudes cibernéticos que le hacen a las personas, sobre préstamos, sobre aplicaciones de préstamos, que también recaen en la ciberseguridad financiera, o sobre cuestiones de civismo digital o ciberseguridad con perspectiva de género, con referencia a la ley Olimpia o a la violencia digital. Tenemos también otra, en el marco de esta campaña Internet Seguro para Todas y Todos, tenemos una Semana Nacional de la Ciberseguridad, que es en el mes de octubre, y que tenemos invitados nacionales e internacionales para compartir conocimiento en temas de seguridad informática. Por otra parte, tenemos, dentro de esta semana, nosotros tenemos temas basados en los ejes temáticos, y lo hacemos a través de conferencias magistrales, paneles, recomendaciones, y capacitación y talleres especializados para las policías cibernéticas del país. Además de esta semana, tenemos una jornada denominada Jornada Nacional Antifraude Cibernético. Esto pasa en los meses de noviembre a enero, y la idea es de que las personas conozcan cuáles son las principales fraudes
en estas épocas navideñas o de Buen Fin o de Black Friday, donde suben ofertas muy atractivas y mucha gente cree que son ciertas y terminan siendo víctimas de delitos o de fraudes. Nuestros aliados estratégicos en estas 4 ediciones consecutivas han sido ABM, Profeco, INAI, Conducef y Guardia Nacional, por supuesto. Y bueno, ya nada más para finalizar, me gustaría compartirles que la Guardia Nacional, a través de el sitio de Gobierno de México, tenemos un micrositio del CERT MX, donde ahí pueden encontrar muchas recomendaciones en cada uno de los ejes temáticos que les platiqué. Ahí pueden encontrar guías, flyers, que pueden tomarlos y compartirlos a través de su WhatsApp o a lo mejor a través de sus redes sociales para que su familia y amigos los conozcan. Pero además tenemos nuestro perfil en Facebook de la Guardia Nacional, donde pueden encontrar estas mismas recomendaciones y que pueden tomar sin ningún problema. Qué importante todo lo que nos están platicando los oficiales en esta transmisión. Maestra Ivonne López, muchas gracias. Oficial, maestro Eduardo Alcaraz Hernández, muchas gracias a ambos por esta ponencia. Y para complementar lo que hemos escuchado, lo que hemos reflexionado hasta el momento, tenemos material extra que nuestros invitados nos han hecho el favor de compartir y que pondremos a su disposición en el chat de comentarios. Pero antes de ir a las preguntas que ya nos hicieron llegar, sus comentarios, por supuesto, ¿recuerdan la pregunta que realizamos al inicio del seminario? ¿Crees que son importantes los valores familiares al navegar en Internet? Sí, no. Esas son las opciones. Vamos a revisar sus respuestas. A ver, aquí están. Tenemos que el 97% dijo que sí y el resto, el 3%, dijo que no. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere comentar al respecto? Bueno, pues es que yo creo que nuestra audiencia sabe que los valores que nosotros utilizamos en la vida real pues deben de ser utilizados en la vida virtual, y ojalá que este tan alto porcentaje de respuestas afirmativas a nuestra pregunta sea gente que está constantemente pues actualizándose en estos temas. Claro. Y que sepa que lo que pasa en los entornos digitales tiene una consecuencia en los entornos reales. Totalmente de acuerdo, oficial. ¿Usted qué diría? También estoy de acuerdo en lo que comenta el oficial Ivonne, y estoy de acuerdo que hay un alto porcentaje que considera que sí son importantes los valores familiares. Quizá yo me podría atrever a decir que fue el 100%, y ese 3%, justamente como lo comentábamos en alguna de las diapositivas, a lo mejor es esa parte que también como mexicanos no podemos dejar de lado, y que es el hacer esa broma, el hacer ese comentario medio fuera de lugar para llamar un poco la atención. Yo me atrevería a decir que sí es el 100% el que considera que sí es importante llevar a cabo los valores y principios en la navegación en Internet. Sin embargo, les reiteramos aquí que definitivamente nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras palabras tienen consecuencias en el mundo digital y a su vez tienen consecuencias en el mundo real. Así es que los invitamos a reflexionar sobre esa parte, sobre ese pequeño 3% que ahí quedó volando, y decirles que si no tenemos una buena conducta o una buena conducción en estos ambientes digitales, entre las consecuencias que podrían tener a lo mejor una mala publicación, un comentario ahí fuera de lugar, a lo mejor más adelante podría influir en alguna situación laboral. Por ejemplo, si vemos que alguien está aplicando para un puesto laboral, si vemos que no hay congruencia entre lo que está diciendo el papel con lo que estamos viendo en su comportamiento en las redes sociales, probablemente haya una disparidad y probablemente sea otro el candidato que se lleve ese puesto. Esto último, de verdad que hay que atenderlo. Claro, la vida diaria, la vida cotidiana se tendría que extender
con valores, con todo lo que ya compartieron nuestros invitados, pues a la vida digital. Bueno, pero vamos a regresar a las preguntas, pero antes acompáñenme a ver esta información que será de mucha utilidad para ustedes. Conoce los canales de televisión por donde se transmite Aprende Más. Nos puedes sintonizar en el 14.2 de televisión abierta, 135 de Megacable, 164 de Total Play, 306 de Dish, 131 de Axtel, 260 de Sky y en Easy en el 480. Más contenidos, más entretenimiento. Aprende Más. Pues ahí está, las y los invitamos a sintonizar los canales de Aprende Más, donde podrán encontrar contenido educativo, cultural, y aprenderemos juntos sobre temas de educación, ciencia, tecnología, series y entretenimiento. Bueno, ¿qué les parece? Los esperamos. Y ya tenemos preguntas oficiales, si me permiten, voy a compartirlas con ustedes. Muchas gracias a nuestro público porque nos han hecho llegar sus comentarios y sus dudas. Mar, información muy necesaria, comenta para nuestros invitados. Nancy Allen, muy interesante y necesario. Por supuesto, Nancy. Bere Canche, ¿existen legislaciones para proteger la privacidad para los docentes? En ocasiones nuestra integridad y privacidad se vulnera por stalkeos de los alumnos. Qué importante también pensar en los maestros. Oficial, ¿qué diría? Sí, claro que sí. A veces nos olvidamos de que pues los profesores también son individuos. Claro. Y como individuos, pues hay leyes y reglas, normas que protegen a los profesores como individuos de una sociedad. Es bien importante que tengamos en cuenta que tanto padres de familia como alumnos deben de conocer, saber que el respeto debe ser mutuo, ¿no? No nada más es el respeto de docentes hacia alumnos y padres de familia, sino también de padres de familia, docentes hacia docentes, ¿no? Hacia profesores. La idea es que entendamos que un profesor es un individuo que está protegido por las mismas leyes que los demás. Sin embargo, pues en estas situaciones, casi por lo general lo que hemos visto es que se trata de hacer una negociación en la escuela cuando se trata de estos actos o de estas conductas, pero definitivamente que existen leyes, normas que protegen a un docente como a cualquier otro ciudadano del país. Qué importante, los docentes, nuestras maestras y maestros. Alexander Martínez, gracias por este tema, es de gran interés para nosotros. Sin duda, Alejandro Chaboya, creo que ya hay hasta una iniciativa de ley para sancionar las fake news, ¿es cierto? Pues tanto como una iniciativa de ley probablemente sí, sin embargo, como comentaba la oficial Ivonne, nosotros quisiéramos apostarle a esta parte del pensamiento crítico, analizar todo este tipo de información y no comprar esos comentarios y no darlos por ciertos sin verificar antes diferentes fuentes. Obviamente, como bien comentaba la oficial Ivonne, existen mecanismos legales para cuando esta información está atentando contra la integridad, contra la seguridad de otra persona y puede acudir a las diferentes entidades del Ministerio Público para levantar a lo mejor esa denuncia si es que se está viendo involucrada o se está viendo afectada su reputación o su seguridad con esta información, si es que él está involucrado con estas fake news. Bueno, definitivamente sí, la ley siempre va a contemplar ese tipo de prácticas. Tenemos por acá otros comentarios. A ver, dice aquí, bueno, ya leí la de Alejandro Chaboya, muchas gracias. Lupita Muñoz, es importante tener un respeto en todos los sentidos para resguardar nuestra información, toda nuestra información e identidad personal. Creo que eso sí, usted fue enfática, oficial. Sí, claro que sí, siempre debe de haber... antes teníamos la idea de que las cosas que pasaban en la virtualidad no tenían ninguna consecuencia en la vida real. Sin embargo, cada vez más las redes sociales, los correos electrónicos,
todos los responsables de estos servicios tecnológicos se han dado cuenta que es bien importante hacer esta conciencia de que están unidas y que cada vez van a estar más unidas y que después ya no van a poder despegarse, y que lo que le pase a un individuo en la virtualidad le va a pasar en la vida real, como por ejemplo adolescentes que por no obtener un número de likes tienen una baja autoestima, y eso pasa en la vida real, no pasa en la virtualidad, que por una publicación de una fotografía en poca ropa o nada de ropa de una chica que se la tomó en el baño y que la compartió en algún momento con su novia, puede tener un intento de suicidio. Entonces es importante saber que esto que va de la mano, y que como actuemos en la vida virtual va a tener consecuencias en la vida real. Muchas gracias, oficial Ivonne López. Ignacio Jiménez, ¿qué puedo hacer si soy víctima de un delito? A ver, oficial. Sí, bueno, si nos vemos involucrados en una situación que pueda entrar según nuestros códigos nacionales de procedimientos penales o según nuestras leyes, si está tipificado como una conducta delictiva, definitivamente, si no sabemos cómo actuar tratándose de delitos cibernéticos o cometidos a través de las diferentes plataformas, podríamos hablar, como mencionó mi compañera, hablar al 088, porque ahí va a recibir asesoría técnica y legal de cómo preservar la evidencia digital y cómo presentarla ante una fiscalía del Ministerio Público para que de manera legal inicie el proceso de investigación si es que la autoridad considera que eso está encuadrada en un tipo penal o se considera un delito. Por lo pronto es llamar al 088 para recibir esa asesoría, posteriormente acudir con el agente del Ministerio Público con la evidencia necesaria para que él gire las órdenes de investigación que sean correspondientes. Muy bien, muchas gracias, oficial. Gracias a ambos, muchas gracias. Estoy segura de que la información que nos han compartido el día de hoy será de mucha ayuda. Vamos a estar atentos sobre los valores, sobre los principios que debemos practicar al usar el Internet, así como de nuestras actividades en los entornos digitales, y extenderlo a nuestras alumnas, alumnos, hijas, hijos, adolescentes en general. Bueno, pues les pido ahora, maestra Ivonne López Gálvez, maestro Eduardo Alcaraz Hernández, nos compartan una reflexión final para nuestra comunidad educativa. Por favor, oficial. Claro que sí, pues la idea es que todos tengamos en mente que cómo nos comportemos en una o en la otra realidad van a tener consecuencias. Eso es bien importante. Pensar antes de publicar un comentario, un video, una fotografía, y pensar en estas preguntas que les comenté. ¿Es necesario? ¿Me va a dejar algo bueno? ¿Va a lastimar a alguien? Lo publico, si no, lo desecho. Entonces, de verdad es importante que las personas sepan que debemos de actuar con los mismos valores y los mismos principios con los que actuamos en la vida real, aunque el Internet nos proporcione el anonimato que es muy frecuente en el Internet. Que no nos escondamos en el anonimato. Exactamente. Muchísimas gracias, oficial. Por favor, oficial Alcaraz. Sí, cómo no. También, aunado a lo que dice mi compañera Ivonne, me gustaría que no dejáramos tampoco de lado tanto ni a los padres de familia ni a los docentes, porque son las figuras de autoridad más importantes que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes. Y hablando del tema de alfabetización digital, es muy importante que también se pongan al día y se involucren en esos temas, porque así como en la realidad ellos son unas figuras magníficas como para educarlos y protegerlos, ahora bien tienen que evolucionar para poderlos cuidar también en los entornos digitales que hoy en día están creciendo. Si hoy no podemos hacer ninguna actividad que no tenga que ver con el uso de algún dispositivo electrónico. Muchas gracias. Qué importante lo que nos hacen reflexionar, lo que nos han compartido. Gracias a ambos, de verdad, les apreciamos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí tienen esta información importante, necesaria y útil. Y también quiero agradecer a ustedes, a nuestra audiencia, por habernos acompañado en estas transmisiones en conmemoración del Día Internacional del Internet Seguro.
Y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Por supuesto, gracias al personal técnico, académico y de traducción de lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Mi nombre es Julieta Mendoza. Nos vemos muy pronto. Pásenla muy bien.